¿Quieres conocer cuál es nuestra identidad que tenemos como creyentes según la Biblia? Y sobre todo, ¿qué relación guardamos con el pueblo de Israel? Quédate en este video y te lo mostraré. Hola, ¿qué tal? Les habla el pastor Juan González de la comunidad Proyecto de Vida en Ciudad Juárez, Chihuahua, dándoles la bienvenida a otro nuevo video de nuestro canal, Volviendo a las raíces de nuestra fe. En esta ocasión quiero traerles una reciente enseñanza que compartí en la congregación, hablando precisamente de cuál es nuestra identidad como creyentes según la Biblia y cuál es la relación que tenemos con el pueblo de Israel en cuanto a la fe, las promesas y los pactos revelados en las Escrituras. Espero que te quedes en este canal. Si te gusta, compártelo, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que YouTube te avise de nuestros nuevos videos que estaremos subiendo. Muchas gracias y bendiciones. Y saben que esta semana sigo viendo por ahí, por las redes sociales, aunque la verdad no las utilizo mucho como ocio, sino más bien como trabajo y comunicación, pero pues hay mucha gente que se las utiliza para hacer polémica y se abren grupos incluso donde se debaten temas de la Biblia, pero yo siento que más que conocer y debatir para llegar a un punto, se hace más por pelear, y eso que ha dicho Gabriel otra vez es que sí, es una peleadera. Y no, pues no me gusta a mí perder mi tiempo en eso. Sin embargo, eso nos habla mucho de que, pues, ahorita en la actualidad y por la facilidad que hay por conocer otras perspectivas de la Biblia, pues sí hay gente que genuinamente se está preguntando, se está cuestionando sobre el cristianismo tradicional y las doctrinas que por años hemos aprendido. Y sí, yo creo que habrá gente que sí pregunta porque realmente tiene interés. Entonces, yo quisiera retomar de nuevo este tema que vamos a compartir con ustedes y le he llamado ¿cuál es mi identidad como creyente? Porque el poder ubicarnos, obviamente, ¿verdad?, con nuestra identidad basada en la Escritura, pero obviamente todo el mundo dice que está basado en la Escritura, lo que cree. Entonces, a la gente de momento dice, pues ya aquí le hago caso. Ya me confunden, en un lugar me dicen una cosa, en otros otra. Pero lo cierto que tener nuestra identidad bien fundamentada en la Escritura es importante. Le voy a decir por qué. Mire, de hecho nosotros apenas, pues que será de agosto para acá que empezamos a celebrar nuestras reuniones los sábados, aunque ya teníamos rato enseñando acerca de las raíces hebreas y cuestionando algunas de nuestras creencias que por años las habíamos dado como verdaderas, ¿no? Y por ahí alguien preguntaba, ¿será que entonces lo que aprendimos no era cierto? Bueno, teníamos una revelación de Dios hasta ese punto, pero todavía otras cosas que estamos aprendiendo no las entendíamos. No es que lo que creímos antes no tenga valor, sino pues el Señor quiere que a su tiempo vayamos entendiendo más a profundidad la Escritura. Ahora, una vez que empezamos a dar este cambio, una de las cosas que mi esposa y yo preguntábamos o sí nos cuestionábamos era, ¿y ahora cómo nos vamos a identificar? ¿Nos vamos a seguir llamando cristianos? Aunque ya la enseñanza cristiana tradicional ya no concuerda con lo que estamos aprendiendo. Y esa fue la pregunta, ¿verdad? Si me dicen tú ¿qué eres? De hecho, incluso a nuestros hijos, ¿verdad? Sobre todo Juan Yael es el que le han preguntado, ¿y tus papás? Y dice, pues ya no sé qué decirle, son judíos, dice. Obviamente porque él no alcanza a hacer la distinción, ¿verdad? Porque nos ve que estamos adquiriendo algunas cosas que él relaciona con judíos, pero le decimos, no somos judíos, ¿verdad? Y yo más o menos mi nariz ahí se parece, pero no llegó a... Entonces, bueno, eso de verdad pasa, ¿eh? ¿Ahora qué somos? ¿Somos cristianos? ¿Ya nos llamamos cristianos o qué somos? Y bueno, vamos a ir entendiendo a través de este mensaje, queremos que usted mismo llegue a una conclusión. Y bueno, yo a mi hijo le decía, bueno, no les digas que somos judíos tampoco, diles que somos creyentes en Yeshua, aunque te van a preguntar, ¿y ese quién es? Seguidores de Yeshua, somos creyentes seguidores en Yeshua. Y eso es lo que realmente somos.
Y aunque algunos en las redes sociales digan es lo mismo, nada más es el nombre, ustedes le llaman de otra manera. No. El Yeshua hebreo no es el mismo al Cristo griego, que con los años el cristianismo fue deformando, más bien no transformando, deformando. Entonces no es lo mismo. Originalmente por ahí un pastor, ¿verdad?, que hablaba de eso y que hacía algo de mofa con respecto a que nosotros ya le decimos Yeshua y que nomás cambiamos los términos hebreos. Yo le puse ojalá y fuera nada más el nombre, pero la verdad es que no. El Yeshua o el Jesús del primer siglo no se parece al que hoy la iglesia enseña y trata de transmitir. Tiene otros valores, otros puntos de vista, no es lo mismo, la verdad no es. Entonces no nos vayamos con esa idea. Este tema pues que le he llamado ¿cuál es mi identidad como creyente? Espero que usted aprenda mucho de esto. Quiero empezar con esto, vean. Todavía en la iglesia cristiana tradicional existe la idea de que la iglesia es algo diferente a Israel, ¿sí? Aunque digo, en el caso muy particular de nosotros nunca nos consideramos antisemitas en el sentido de que criticáramos a Israel o que dijéramos que pues no sé, Israel ya no tenía nada que ver con Dios, nunca lo hicimos. De hecho a nosotros nos inculcaron que debemos de amar a Israel y orar por Israel, pero tampoco significa que nos identificamos como parte del pueblo de Israel, ¿no? Siempre creímos que Israel pues es una cosa, ¿no? Y nosotros somos otra. La iglesia ya vino como que a tomar temporalmente el lugar que tenía Israel a causa de la incredulidad que ellos tuvieron, y eso es lo que aprendimos dentro del cristianismo tradicional. Entonces Iglesia e Israel son dos pueblos diferentes, eso era lo que creíamos. Sin embargo, quiero hoy repasar algunos pasajes bíblicos, sobre todo de las cartas de Pablo, donde Pablo nos hace ver que esto no era así. Y quiero que leamos Romanos 11, desde el versículo 13 en adelante. Igual lo tenía ahí en la pantalla, pero si no lo tenemos, podemos leerlo de la Biblia, bueno, y ver qué es lo que dice Pablo, para que nos demos cuenta cómo él nos da una perspectiva distinta a lo que la iglesia por muchos años ha enseñado, que Israel es un pueblo diferente a la iglesia, formada sobre todo por gentiles. Bueno, en Romanos capítulo 11 es donde voy a leer, y luego vea lo que dice desde el versículo 13. Romanos capítulo 11, verso 13 en adelante. Y quiero empezar porque usted ponga atención a quién va dirigido este pasaje, porque a veces ni siquiera eso lo entendemos bien. Leemos un pasaje de la Biblia, nos lo aplicamos a nosotros o a alguien más sin poner atención a quién fue dirigido. Y vea, quiero que lea el verso 13 en adelante conmigo. Dice, porque a vosotros hablo. ¿Quién dice? ¿A quién les habla Pablo? Gentiles. Por cuanto yo soy, dice, apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. ¿Quiénes eran los de su sangre? Los judíos. Él era, obviamente Pablo era judío, de la tribu de Benjamín, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo son, dice, sobre todo, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces vean, pues si alguna de las ramas si algunas ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad, dice, fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Dice, no te ensorbezcas, pues, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y bueno, ahí tenemos ese relato conocido de la Escritura donde Pablo habla del olivo, del buen olivo,
y de cómo Israel fue esas ramas naturales que por su incredulidad fueron quitadas para ser injertados nosotros, que éramos un olivo silvestre. Entonces, ese pasaje está ahí, pero pareciera que no lo entendiéramos, ¿verdad? Ahora, ¿a quién escribe este pasaje Pablo? Lo vimos al principio, a los gentiles, a los creyentes gentiles que no venían de una sangre pura judía, aunque, bueno, en aquel tiempo los gentiles eran, en parte, traían, ¿verdad?, fundamentos de la fe de Israel, pero ya se habían paganizado, recordando, ¿verdad?, que cuando Israel fue exiliado, ¿verdad?, después del cautiverio se perdieron entre las naciones, entonces su fe se fue perdiendo, por eso es que se les llama a los gentiles. Y entendemos que la iglesia al principio fue formada solamente por judíos, pero conforme Pablo fue abriendo el evangelio hacia otras comunidades de gentiles, fue ahí donde la iglesia comenzó a recibir a gentiles que su naturaleza eran paganos. Entonces, de ahí es donde debemos definir dónde quedó todo esto. Ahora, bien, entonces, ahora, ¿por qué es importante este tema de la identidad? Ya en otro mensaje yo comentaba que la base de la estabilidad y de la seguridad de toda persona es el sentirse identificado con su familia o con algún grupo en especial. O sea, nosotros fuimos creados para ser parte de algo. Se siente muy feo, digo, hay personas que en algún momento ya pueden decir, pues yo no tengo familia, no me identifico con nadie. Nuestro apellido, bueno, normalmente nos identifica con un grupo, ¿verdad?, nuestra familia de origen, y eso es lo que nos da el sentido de pertenencia, que es esencial para que las personas se sientan seguras y obviamente se sientan estables emocionalmente hablando. Ahora, respecto a nuestra fe, también esto aplica. ¿Cuál es mi identidad en cuanto a mi fe? Y ahí yo pregunto, ¿me puedo seguir llamando cristiano si ya no comparto las enseñanzas tradicionales del cristianismo? ¿O cómo me puedo identificar ahora que creo en las raíces hebreas? Yo decía ahorita, de verdad, cuando usted le pregunta, oye, ¿y tú de qué iglesia eres o qué eres tú? Puede decirle, soy un creyente seguidor de Yeshua. Eso sería, ¿no? No sé si se les ocurre otra manera de definirlo, porque también si usted da una explicación muy compleja, la gente no va a saber ni qué es usted, no le va a entender. O va a tener que darle un estudio bíblico medio para que le quede definido, porque incluso, creámoslo, ¿no? Hay por ejemplo, Yeshua, pues habrá gente que diga, ¿y ese quién es? Dentro del cristianismo no lo identifican. ¿Alguno de ustedes tiene otra idea de cómo pudiéramos identificarnos? Para no decir, bueno, soy cristiano porque, repito, las enseñanzas del cristianismo tradicional ya no las compartimos. Las festividades, ¿verdad?, de la Navidad y todo esto que la Semana Santa y las cosas que el cristianismo tradicional sigue enseñando, ya no estamos convencidos de eso. Entonces, ¿qué somos ahora? Es la pregunta. A ver, compartan. Yo soy estudiante de Torah. ¿Sí? Ok. Seguidora de Yeshua, estudiante de la Torah, también se va a encontrar. ¿Y eso qué es? Pues ahí es donde empieza uno a convencer. Bueno, ¿a poco no sabes lo que es Torah? Pues es lo que tú estudias. La gente se imagina que es un libro extraño, ¿no? ¿De qué religión eres tú? A ver, ¿alguien tiene otra idea? E incluso es más, preguntar, ¿alguno de ustedes ya le han preguntado cuando le dicen, ¿y tú de qué religión eres? Híjole, ya en el lío que me metí, ahora cómo le explico, ¿ah? A ver, yo le Lili. digo que soy del movimiento de raíces hebreas. Ok. Soy del movimiento de raíces hebreas. Obviamente la explicación va a tener que generar una aclaración, porque la gente dice, ¿y eso qué es? Habrá gente que no tenga ni idea, ¿sí? Pero bueno, ahí está la oportunidad para decirles. ¿Algunos de ustedes más le han preguntado, digo, de los cambios que hemos hecho para acá? Porque yo sé que antes de eso no había problema, soy cristiano y ya. Y eso yo creo que la gente lo entendía, ¿no? Perfectamente. Y en la Torah. Y creyente en la Torah, bueno, pues imagínense ya. Bueno, entonces, esa es la importancia del por qué definir lo que somos en cuanto a la fe. Ahora, estamos pues ante un dilema. Vean, aquí pongo yo, estás en un dilema de identidad. Los cristianos que nos reconocíamos, vean, y aquí voy a empezar con esto, los cristianos que nos reconocíamos gentiles
y seguidores de Cristo, no teníamos un problema de identidad mientras nos sentíamos parte de la iglesia, a la cual se le llamó malamente Israel espiritual. En algunos lugares decía, somos el Israel espiritual, la iglesia, apartada del pueblo de Israel. Y somos cristianos gentiles. Y hasta ahí todo funcionaba, ¿verdad? Hasta ahí todavía, como cristianos no tuvimos ese problema de identidad, porque era lo que creíamos, somos seguidores de Cristo, no somos judíos, somos gentiles, somos el Israel espiritual, no somos Israel en cuanto a la carne, y hasta ahí nos identificábamos. Pero dice, pero cuando nuestros ojos son abiertos a la verdad, nos encontramos ahora sí con un dilema. Por un lado, ya no nos identificamos como una iglesia apartada de Israel, pero por otro lado, vean, encontramos cierta resistencia y temor a ser identificados como parte de Israel. Y digo, ¿por qué resistencia? Porque imagínense que usted llegue con una persona y diga, entonces, ¿tú qué eres? Pues soy Israel. ¿A poco? ¿Israel tú? Pues si tienes eres más mexicano que el nopal, ¿cómo que Israel? Y es ahí donde la gente hace mofa. ¿A poco? Pues ¿de dónde acá? ¿A poco ya eres judío? ¿A poco ya no comes cerdo? ¿A poco ya guardas el sábado? Y empieza la crítica, ¿verdad? Porque ellos no comprenden en qué sentido usted y yo podemos ser Israel sin ser judíos. Porque ese es el gran problema. La gente solo tiene en la mente, cuando habla de Israel eres judío. ¿Y qué se imagina el judío ortodoxo, verdad? Que es normalmente la imagen que la persona tiene en la mente, y que ya dijimos, ¿verdad? Vestido de negro, con su gorrito y todo lo demás. No conciben otra cosa. Entonces ahí es donde hay resistencia y hasta cierto punto temor de nuestra parte de que puedan también acusarnos de arrogantes. Porque cuando usted dice a una persona, soy Israel, porque tú ya, no, bájale de ahí, pues tú eres un cristiano gentil de acá, de abajo, ¿cómo que Israel? Ahora, la pregunta aquí es, ¿podemos genuina y bíblicamente identificarnos como Israel o no? A ver, ¿será arrogancia decir soy Israel? Es lo que vamos a comprobar aquí. Repito, para que si usted ha dudado y ha dicho, pues es que ya no soy cristiano, pero tampoco no soy Israel, pues ya no sé qué soy. Y ahí es donde entra el dilema, pues es que ya no sé ni qué, no sé cómo definirme. No tenga temor a identificarse como Israel. Y ahorita lo vamos a demostrar bíblicamente, si somos Israel. Aunque la gente nos critique, aunque la gente diga que somos arrogantes, aunque la gente nos diga que judaizamos, que eso es normalmente lo que se ataca a las raíces hebreas. No somos nada de eso. Bien, ahora vea, aquí viene una pregunta importante. Vea, antes de verlo de abajo, vea lo de arriba. ¿Te consideras un pagano? A ver, ¿cuántos de aquí dirían sí? Porque eso está ahí. Ya no, ándele, eso sí, era un pagano, pero ya no. Ahora, ¿por qué hago esta pregunta? Vea, la palabra gentil, de acuerdo a la concordancia Strong y algunos otros diccionarios, significa pagano sin Dios. Entonces, si tú dices, no es que yo soy un gentil, más bien era gentil, porque sigues diciendo soy gentil, entonces eres pagano, no tienes Dios. No, tampoco ya no estamos así. El mismo Pablo o Shaul lo confirma cuando se refiere a ser gentiles en tiempo pasado. Si usted lee 1 Corintios 12:2, y más compruébelo en su Biblia, comienza diciendo cuando ustedes eran gentiles, o sea, refiriéndose a otro tiempo. Sí, los cristianos, los creyentes de Corinto, pues sí, venían del paganismo. Pero Pablo lo menciona como en tiempo pasado, cuando ustedes, acordaos, dice que en otro tiempo ustedes eran gentiles en cuanto a la carne. Ya no son, eran paganos, ¿sí? Ahora, también ahí dice Efesios 2:11, vean, que dice Pablo aquí mismo, dice, y no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos y eran llamados
paganos incircuncisos por los judíos. Este lo tomé de la versión, la traducción viviente de la Biblia, y así dice literalmente, eran llamados paganos incircuncisos. Pero dice eran, ya no son. ¿Queda claro? Ahora la pregunta aquí es, ¿existe algún versículo que tenga para nosotros otra definición diferente de lo que éramos? Digo, pues ¿qué más quiere, verdad? Éramos paganos. Y sí, eso éramos. Ahora sí que de lo peorcito, ¿verdad? Porque pues sin conocer a Dios, imagínense. ¿Qué más podíamos esperar, no? Eso éramos, no teníamos una identidad, no, estábamos sin Dios, y ahí lo podemos ver ahorita en otro pasaje que vamos a ver más de Efesios 2, de lo que éramos. Entonces, ¿se considera usted pagano? Digan todos conmigo, no, era pagano. Sí, eso era, pero ya no soy, por la gracia de Dios. Ahora, fíjense, aquí vamos a entrar precisamente a ver Efesios 2, que es una de los textos que tenemos aquí en la pared. ¿Y qué es lo que dice, verdad? Los privilegios que antes no teníamos y que ahora sí tenemos. Porque vean, ahí es donde viene la bendición de haber aceptado la sangre de Yeshua. Efesios 2, del 11 al 22, solo aquí pongo algunos versículos, dice, por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes los gentiles, se refiere a nosotros, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estábamos, y vean, aquí es donde viene, estábamos, número 1, diga conmigo, sin Mesías. Bien. Número 2, alejados de la ciudadanía de Israel. Y número 3, ajenos a los pactos de la promesa. Número 4, sin esperanza. Y número 5, sin Elohim o sin Dios en este mundo. Fíjese, todo eso no teníamos cuando éramos gentiles paganos. Nada de eso. ¿Qué teníamos? Pues nada de la bendición que hoy tenemos gracias a que fuimos injertados en el olivo. Entonces vea, 5 cosas muy importantes, 5 privilegios que antes no teníamos, ahora los tenemos. Tome conciencia de eso, ahora esos derechos son nuestros. Y no porque hayamos sido buenas personas, eso lo entendemos. Todos los beneficios que hemos recibido se debieron a los méritos de Yeshua, no por ser nosotros la gran cosa, porque no lo éramos. Ahora, ¿cuántos dan gracias a Dios por eso? Por todo lo que tenemos ahora. Eso es lo que ahora recibimos. Y no lo pierda de perspectiva. Ahora, es aquí donde yo afirmo ya, ahora somos parte de Israel. Incluso ahí en el fondo puse, miren, un arbolito que es precisamente un olivo. ¿Y qué es lo que tienen ahí? Esas ramitas son los injertos. Eso se hace hasta el día de hoy, ¿verdad? Se puede lograr injertar en un tronco ramitas pequeñas de otra clase de árbol, y eso fue lo que hizo el Señor al final con nosotros. Ahora, si analizamos detenidamente este texto, unido al que ya leímos de Romanos 11, podemos concluir, entre otras cosas, lo siguiente, y voy a ir enumerando, para que vean las conclusiones que este pasaje de Pablo nos lleva a interpretar respecto a quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Número 1, los gentiles que no fuimos escogidos originalmente como pueblo de Dios, del Eterno, tenemos la oportunidad, por la fe en Yeshua, de ser hechos parte del olivo que es Israel. Y esto es por adopción. Fuimos adoptados. Fíjense qué maravilloso eso. Ahora podemos ser parte del pueblo de Israel. No éramos originalmente israelitas, en cuanto a la carne tampoco. Éramos paganos, gentiles, sin Dios, sin esperanza y todo lo que acabamos de ver. Pero tuvimos la bendición y la oportunidad de ser hechos parte del olivo que es Israel por la fe en Yeshua. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo primero que usted debe enseñar. Cuando digan, oye, ¿por qué tú que Israel? Pues ¿quién eres? No soy nadie. El mérito es, fui adoptado por la gracia y por la fe en Yeshua. Y ahora soy parte de ese pueblo, de ese único pueblo que Dios escogió, que es Israel. Número 2, vea.
quiero aclarar aquí, sin Yeshua, el pueblo gentil no tiene Dios, no tiene Elohim, no tiene pactos, ni tiene promesas, y se encuentra, de acuerdo al versículo 12 que leíamos ahorita, sin la ciudadanía de Israel. No hay manera de poder decir, de alguna forma tenemos un espacio pequeño ahí con el pueblo. No tenemos nada tenemos. Digo, a lo mejor no es muy buena comparación, pero ya ven ahora que siguen viniendo caravanas de gente que quiere llegar y cruzar y llegar al otro lado, pero pues si no trae papeles, ¿qué le van a decir ahí? No, aquí no puedes entrar, no tienes derechos, no tienes nada, de aquí no eres. Y así estábamos nosotros, sin Yeshua, el pueblo gentil no teníamos Dios, ni pactos, ni promesas, ni ciudadanía, nada, eso es claro. Y número 3, a través de Yeshua ahora somos plantados en el olivo, y la misma savia y la misma raíz que sustenta las ramas naturales, que es el pueblo judío, ¿sí?, que ha reconocido al Mesías Yeshua, porque también ellos son parte ahora no por ciudadanía, sino también tienen que ser por la fe, porque esa es la otra parte, ese es el punto ahorita. Acuérdense, con el propio Señor debatieron, porque nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué le dijo el Señor? Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Ellos lo eran por carne, pero ahora tienen que también hacerlo por reconocer al Mesías. Ese es el asunto. Ahora, y a las mismas ramas silvestres, quienes ahora formamos un solo cuerpo y un solo pueblo. Entonces ahora los gentiles paganos venimos a ser adoptados, injertados, y ahora estamos nutriéndonos de la misma savia, ¿verdad?, la misma raíz que nutre tanto a Israel como a nosotros, pero somos uno. Amén. Y ese es el punto que todavía a la gente le cuesta trabajo entender, y pensamos que es una raíz pero dos troncos, ¿verdad?, dos cosas diferentes. No, es uno solo. Ahí quedamos nosotros también. Y eso hay que entenderlo. Somos plantados en el buen olivo. Ahora, cuarto, por lo tanto, una vez injertados, somos alimentados por la rica savia del olivo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que ahora la misma savia que recorre y nutre las ramas naturales, nos alimenta también y forma a las ramas incrustadas, que somos nosotros, de tal manera que no podemos ser plantados y tener una savia diferente. O sea, la misma vida que hoy usted y yo tenemos a través de nuestra fe en Yeshua y lo que estamos entendiendo de la Torá, de la Escritura, es lo mismo que en su momento ha nutrido a Israel. Obviamente ellos están batallando y se están resistiendo a aceptar al Mesías, y por obvias razones que ya hemos dicho, porque el Mesías que el cristianismo predica nada tiene que ver con el Mesías prometido en la Torá. Entonces ellos dicen, no, ese no es el Mesías nuestro. Y es ahí donde nosotros, por nuestra mala interpretación, hemos sacado a un Jesús que no es el Mesías bíblico para ellos. Amén. Entonces, hay que entender eso. Pues entonces nosotros, al ser injertados, bebemos de la misma rica savia que Israel como las ramas naturales. Ahora, número 5, fíjese bien, son las conclusiones. Ya no somos extranjeros. Las buenas nuevas son ahora por igual para los que estábamos lejos como para los que estaban cercas, ¿sí? No hay buenas nuevas diferentes para Israel y buenas nuevas diferentes para nosotros. Porque alguien también decía, ¿y ahora cómo evangelizamos bajo este contexto? Pues como debiéramos de haberlo hecho desde un principio, ¿verdad? Porque es el mismo evangelio tanto para el gentil pagano como para el israelita. Hay que reconocer al Mesías, es a través del Mesías que vamos a entrar ambos pueblos, es la misma entrada, es una sola puerta. Y las buenas nuevas son las mismas. Ahora, fíjense bien, alguien me preguntaba la otra vez, y ahora que estamos creyendo en esto, ¿cómo le hacemos para evangelizar? Porque ya no aplica el modelo que usábamos antes. Ya no aplica. ¿En qué sería diferente la manera de evangelizar ahora a una persona no creyente? A ver, plantéenselo desde cómo lo hacíamos antes y cómo se debiera de hacer ahora. A ver.
Para empezar, a ver, Es que al momento ¿cuál sería? que primero aceptó a Jesús, ¿Sí? cada persona que se acercaba a Jesús y Jesús le perdonaba los pecados, Ujú. Jesús decía, tus pecados te son perdonados, vete y no peques. Exactamente. Entonces el evangelio lo conocíamos un poco incompleto, Sí, porque pecado pues es toda la transgresión a la ley, exactamente. es ese complemento de que eres salvo ahora, ya eres santificado por Yeshua, pues, Ujú. ya no peques, ya Sí, y tienes que guardar la Torá. que guardarla para vivir en esa santidad Exactamente. y en obediencia a que ya tuviste. Esa es la diferencia, porque vean, bajo el concepto incluso muy atractivo de la iglesia hoy, es que a la gente se la trae con puras promesas y bendiciones, casi como venga, aquí tiene todos los beneficios y no hay compromisos, porque para empezar ya la ley está abolida y usted aquí como se sienta a gusto, como usted quiera, casi le ponemos, usted ponga las condiciones, y pues eso suena muy atractivo, ¿verdad? Imagínense que usted le dijera, le doy trabajo, pero nada más venga el viernes a cobrar, no tiene que trabajar si no quiere. Pues que a todo dar, ¿verdad? Me gusta eso. Con pura gracia, porque esa es la gracia, ¿no? El beneficio, pero no hay compromiso. Y eso suena muy lindo, pero es verdad, no. Ese es el gran engaño. Ahora tenemos que entender que es cierto, que es la gracia, el perdón, la misericordia y todo lo mismo que ya enseñamos, pero sí hay que cumplir. Y hay que obedecer, y esa es la parte que a algunos no les gusta. Es donde, es que ya eso no me gustó, yo estaba muy a gusto, muy cómodo con la gracia, no se me pedía gran cosa. Hay lo que yo quisiera hacer y ahora no. Entonces vean, es el mismo evangelio bíblico del compromiso, del cumplir, del obedecer la Torá, el que debemos de predicar y aclarar que la obediencia a la Torá no es para salvación. No es para salvarnos. La salvación sigue siendo por gracia, por la sangre de Yeshua, pero como una consecuencia y una respuesta de gratitud nuestra al ser salvos, vamos a querer y desear obedecer los mandatos. Esa es la aclaración. Ahora, número 6. Como resultado de ser sustentados por la misma raíz, somos participantes ahora de los pactos y las promesas dadas al olivo natural que es Israel. De tal manera que dice ahí al final, ya no somos extranjeros o gentiles paganos, sino somos conciudadanos de los santos. Y dice también Pablo, y miembros de la familia de Dios. Ahora sí vean, esa sola declaración, hermanos, hace una gran diferencia. Ya no eres pagano, ya no eres extraño, ahora eres bienvenido, ahora has llegado a casa, ahora eres conciudadano, ahora tienes derechos, ahora tienes promesas, ahora tienes pactos. Oiga, todo eso que antes no teníamos, ahora lo tenemos. Y de verdad créaselo, no es mentira. Así está escrito. Ahora somos conciudadanos. ¿Cuántos dicen amén? Y dice aquí Pablo, así que ya ustedes no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Yahweh, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y vean, los incluye a los dos. Nosotros hemos hecho una separación, ¿verdad? Profetas, Antiguo Testamento, apóstoles, Nuevo. Y no, es lo mismo. Siendo la principal piedra del ángulo Yeshua mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en él, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada del Eterno en el Espíritu. Y es lo que ahí viene Efesios 2, 19 al 22. Entonces, ya no somos extranjeros ni advenedizos, somos conciudadanos, ¿verdad? Y fundamentados en la piedra principal del ángulo, que es Yeshua. Así es que los apóstoles, alguien si pudiera decirlo así, el Nuevo Testamento, ¿en qué está fundamentado? En Yeshua. Y los profetas, lo del Antiguo, también en Yeshua. No hay diferencia. No es tal cosa de que el Dios del Antiguo fue uno para Israel, el Dios del Nuevo, Yeshua, para la iglesia gentil. No, eso no existe. Esa es la parte que debemos de ir borrando ya de nuestra programación. Hay que ahora sí rebobinar el cassette, como decían antes. Ahora vea, quiero aclarar, ¿qué significa ser conciudadanos? Porque
porque ahí lo declara Pablo, ahora somos conciudadanos. Conciudadanos quiere decir que ahora somos parte de Israel por una adopción legal. O sea, legalmente, no nos metimos de trampa, no tenemos papeles chuecos, ¿verdad? Porque ahí no los compramos, ¿verdad? No hubo ahí nada turbio. Al aceptar a Yeshua como el Mesías y su sangre, somos legalmente adoptados y ahora somos conciudadanos. Eso significa, ahora tenemos una ciudadanía legal, no hay que escondernos, ¿verdad? Como dicen por ahí, no podemos decir, ay, cuídate de la migra, porque no hay nada de ese problema. Somos conciudadanos. ¿Cómo ven? No hay temor a la deportación, que de repente, no, tú vas para afuera, no eres de aquí, traes papeles chuecos. No, somos ciudadanos legalmente. Ahora, muchos dicen que somos parte de la familia de Dios, pero vean, dentro del cristianismo sí se nos enseñó, somos parte de la familia de Dios, amén. Pero qué curioso que no nos reconocíamos como ciudadanos de Israel. Entonces, ¿cómo íbamos a ser miembros de la familia de Dios? ¿Acaso hay dos familias? Vean, si se fijan cómo es la inconsistencia, ¿verdad? Como creyentes cristianos anteriormente decíamos, somos miembros de la familia de Dios, pero no tengo nada que ver con Israel. Ah, caray, ¿cómo está eso? Pues si la familia de Dios es Israel y no te identificas con ellos, ¿cómo me dices tú que eres de la familia? Entonces vean, ahí es donde vamos entendiendo ahora. Es importante, ¿puede ser ciudadanos adoptivos de Israel o solo es una etiqueta, solo es un nombre? Ahí está la pregunta. O sea, nos llamamos miembros de la familia de Dios, pero también miembros de Israel, ¿o no? Claro, para poder ser miembros de la familia tenemos que ser uno con Israel, si no coincide. Ahora, pregunto yo ahí arriba, ¿hay un pacto distinto para los gentiles? A ver, porque también alguien dirá, bueno, si no eres del pacto porque no eres judío, no eres israelita, eres gentil pagano, ¿Dios hizo un pacto diferente con los gentiles paganos? Entonces, aquí es donde empezamos a sacar conclusiones que dice, caray, esto no me checa, ¿verdad? Fíjense, Dios escogió ¿a quién? A Israel, como su pueblo. La palabra del Eterno es para siempre, y como eternos también son sus pactos, y el pacto es solamente con Israel. No hay pactos con los gentiles. En todo caso, vean, viendo el texto de Ezequiel 37:22, porque algunos por ahí se quieren a lo mejor acomodar, dice, haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey. Nunca más serán dos naciones, nunca más estarán divididos en dos reinos. Pero ¿a cuál se refería? A Judá y a Israel. ¿Dónde aparece ahí uno que diga gentiles, una ramita? No aparece. O sea, para los gentiles paganos no había promesas, no había pactos, era solo para Israel. En todo caso, la casa de Judá y la casa de Israel. Pero para los gentiles no había pactos. Entonces, si no entramos a ser parte de Israel, ¿en qué lugar de la Biblia hay un pacto que nos cubra a quienes no pertenecemos a este pueblo? No hay. O sea, en otra palabra, si alguien dice, yo quiero ser del pueblo, pero yo me resisto a ser Israel, pues entonces quedas fuera, porque no hay más que un solo pacto. ¿Eres Israel o estás fuera? ¿Lo está entendiendo? Entonces cuando uno dice, ¿con qué razón? Ahora, vean otra pregunta. ¿Es importante entonces ser ciudadanos de Israel o conciudadanos con Israel? Claro que sí. Si los gentiles no somos Israel, entonces el nuevo pacto no es para nosotros de ninguna manera. De acuerdo a Jeremías 31:31, y es el texto que pusimos ahí en el logo de Proyecto de Vida, alguien que lo lea a ver, y que también lo puede confirmar con Hebreos 8:8, si quiere tome nota de estos pasajes para que luego los vea. Dice que el pacto es solamente con la casa de Israel y la casa de Judá. El pacto solo era para ellos. Y aquí la pregunta es, ¿por qué no habla entonces la palabra del Eterno de un nuevo pacto con la casa de Israel, la casa de Judá y con los gentiles?
porque debería incluirlos a los tres, ¿verdad? Pero los gentiles no aparecen en ninguna parte, no hay pacto para los gentiles. Entonces, o somos Judá o somos Israel. Y obviamente por Judá no, porque Judá es el pueblo que se ha mantenido, ¿verdad? Israel fueron las tribus que se dispersaron, se contaminaron, se hicieron paganas, y son al pueblo al que ahora el Señor está llamando, y ahí es donde nosotros entramos. ¿Cómo la ve? Ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de entrar, pero tiene que ser a través de uno de esos pactos, o con Judá o con Israel, porque para los gentiles no hay en la Biblia, no hay un pacto que diga ahí podemos meternos. Y bueno, Gabriel que sabe de esto, ¿verdad? Cuando alguien dice tienes que encontrar una ley que te ampare, porque si no la encuentras, ¿cómo vas a justificar? Si no hay una ley, pues no hay forma de entrar, y la única es esta, el pacto con Israel. Ahora, vean, otra pregunta, todo eso se va entresacando del mismo tema. Esta pregunta, a ver, ¿vino Yeshua por los gentiles paganos, a llamar a los gentiles paganos? No, otra vez. Pueden decir, bueno, es que el Señor vino y a los gentiles paganos ahí nos guiñó el ojo y dijo, vénganse también ustedes. No, vean lo que dice, basado en Mateo 15, 22 al 24. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Adón, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Vean, así de tajante, ¿no? Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da muchas voces tras nosotros. Y él respondió y dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, el Señor le dijo, no tengo nada para ti, mujer, eres cananea, no eres israelita, estás fuera del pacto, del pueblo, no hay nada para ti. Amén. Ok. Ahora, sin embargo, vemos, bueno, que el Señor hizo un acto de misericordia ahí, pero no significa que por eso tenía entrada, porque alguien dirá, es que ahí se coló. No había nada más que el llamado era para la casa de Israel. Ahora, si los gentiles no somos parte de Israel, pues Yeshua no vino para nosotros, así tan fácil. ¿Cómo la ve? No hay un propósito así claro en las escrituras donde Yeshua haya venido a salvar a los gentiles. Él venía por la casa perdida de Israel. Ahora, otra pregunta consecuente de esto, ¿sobre quiénes reinará Yeshua? ¿Sobre quiénes? Vea, y aquí pongo el pasaje, Lucas 1, 31 al 32. ¿Qué dice? A ver, este será grande, refiriéndose a Yeshua en la profecía, en el anunciamiento de cómo iba a ser su nacimiento y su ministerio, ¿verdad? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Creador le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa, a ver, ¿de quién? De Jacob, para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, aquí vienen las preguntas, si los gentiles no somos parte de Israel, entonces Yeshua no será nuestro rey, porque aquí está diciendo, viene a reinar sobre la casa de Jacob, Israel. Entonces, ¿por qué dice solo sobre la casa de Jacob? ¿Por qué no dice sobre la casa de Jacob y los gentiles redimidos? No menciona a los gentiles por ningún lado. Viene a reinar sobre la casa de Israel. Si no somos Israel, entonces no vamos a tenerlo como rey. Tan sencillo. Ahora, otra pregunta más. ¿A quién dio mandatos el Eterno? Bueno, Yeshua le respondió, vean, cito Marcos 12, 29. El primer mandamiento de todos es, usted se lo sabe, ¿no? Oye, Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Oye, ¿quién? Israel. Ahora, si en el plan del Creador los gentiles estábamos como un pueblo aparte, como familia del Eterno, ¿por qué entonces no dijo Yeshua, oye Israel y gentiles? Otra, no aparece.
Si los gentiles no somos Israel, ¿por qué no hay una instrucción aparte y diferente que nos dé esa identidad? Pues porque no existe. No hay. No hay pasaje en la Escritura donde la invitación sea para los gentiles. No hay. Ahora, otra vez, otras preguntas. ¿En qué olivo está usted plantado? Es más, ¿cuántos olivos hay? Si los gentiles no somos Israel, otra vez, ¿en qué olivo estamos plantados? La frase, en el árbol de Yeshua, alguien pudiera decir, pues en el árbol de Yeshua, pero ¿cuál es ese? ¿Verdad? O en el olivo de la familia de Dios, sí, es correcto, pero ¿cuál es ese? A veces como que nos creamos nosotros ciertas cosas que no justificamos con la Escritura. Y es ahí donde la pregunta es, ¿hay alguna referencia bíblica que sustente que aparte de Israel existe otro olivo que reciba y nutra las ramas silvestres? No hay. Es uno solo. O sea, o estamos ahí o no estamos. Así tan fácil. Entonces, ahora viene esta otra pregunta, vean, que también es parte de lo que la gente le puede preguntar. ¿Debemos guardar la Torá? Bueno, ¿qué dice Apocalipsis 14:12? Anótelo, Apocalipsis 14:12. Léalo conmigo. Ahí está en la pantalla. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Ok? Y aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar con los gentiles que no se identifiquen como parte del pueblo de Israel? ¿Resistirán hasta el fin? ¿Entenderán el propósito de Dios? Si además se les ha enseñado que no tienen que seguir la Torá, entonces pertenecen los gentiles al grupo de los santos. Porque vean, aquí dice que los santos son los que guardan los mandamientos y la fe. Y alguien dirá, bueno, yo guardo la fe, pero los mandamientos de la Torá no la practico. No, pues es que no se puede, tienen que ser las dos cosas. Para ser parte del pueblo santo, tienes que guardar la fe y guardar los mandamientos. No hay elección. ¿Eres o no eres? Y es ahí donde empezamos a batallar, vean, porque se nos ha enseñado, ¿verdad?, que nosotros por fe, por gracia, pero nada que ver con cumplir. Y no se puede. Ahí está claramente. ¿Debemos guardar la Torá? Sí, para ser parte, identificarnos con el pueblo santo. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ahora vean este otro pasaje. ¿Cuántos señores tenemos según la Biblia? ¿Cuántos señores? Efesios 4:5. Es un pasaje conocido, ¿no? A ver, léanlo conmigo. Un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación. Un Señor, que en hebreo es un Adón, una fe y un solo bautismo. En este pasaje, en esta traducción dicen una sola inmersión, se refiere al bautismo, pero todo es uno, es uno. Y aquí la pregunta es, si los gentiles no somos Israel, ¿seríamos dos cuerpos? ¿Dos clases de fe? Por ejemplo, una en la Torá y otra en la gracia. ¿Qué es lo que parece que está pasando? O es Torah o es gracia. Entonces ya no es una fe, son dos. Ya no es un pueblo, son dos cuerpos. Y son dos señores. Uno que bendice con la Torah y otro que considera que con el madero se abolió la Torah. Pues ya no hay coincidencia. ¿Es bíblico esto? Pues no, ¿verdad? Es uno solo. Entonces vean cómo podemos compaginar dos perspectivas distintas como las que se trata de sostener hoy. No se puede. Definitivamente es uno solo. Ahora, otra pregunta. ¿Se considera usted heredero de Abraham? ¿Cuántos dicen amén? Y díganlo así con convicción, sí. Y vea, ¿qué dice Gálatas 3:29? Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Y miren, ahí es donde viene la bendición. Por eso cuando dice Pablo, ¿verdad?, que los gentiles que no andaban buscando la bendición la encontraron, ¿verdad? No, ahora sí que fuimos afortunados, no andábamos preguntando por el Señor, el Señor se nos aparece y nos atrae y nos da todo, las promesas que ni siquiera nos imaginábamos que existían,
Por eso, ¿cómo no vamos a estar agradecidos? Y no solamente con él, sino también con el pueblo de Israel, porque de ahí viene la salvación. Es una oportunidad que tuvimos. No era nuestra y Dios nos la dio. Ahora somos, dice, herederos de las promesas de Abraham, nos pertenecen, gracias a Yeshua. Ahora dice, cuando entramos a ser conciudadanos del pueblo santo, no podemos venir con nuestra vieja manera de vivir, porque ese es el gran peligro, ¿no? El cristianismo, conforme se fue diluyendo y se fue apartando de la Torá, de las enseñanzas de los apóstoles, pues ya todo se valía. Tú podías ser pagano y hacerte cristiano y seguir siendo pagano. Pues entonces, ¿dónde está el cambio, verdad? No se puede. Si somos ahora herederos de Abraham, debemos imitar su fe, porque de otra manera no podremos adorar a nuestro Elohim y obedecer sus mandamientos. Entonces, que sí nos quede claro que ya no somos paganos y por lo tanto ya no debemos de hacer lo que los paganos hacen. Esa es la idea. Amén. Si no, ¿cómo nos vamos a identificar? Ahora, con esto voy a terminar, vean, porque hasta hoy lo que hemos dicho, tiene congruencia con la Escritura. Pero al final, después de reconocer todas las bendiciones que hoy tenemos gracias a que fuimos adoptados, injertados en el buen olivo, ahí donde Pablo dice, nada más que miren ahí, hagan un acto de humildad. Y es ahí donde Pablo cita Gálatas 3:28, por ejemplo, ya no hay judío, ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Yeshua, en Cristo Jesús, dice la versión Reina Valera. Ahora, tenemos que reconocer que la situación de recién llegados, ahí le va, porque eso sí hay que entenderlo, Israel, ¿desde cuándo tiene las promesas del pacto y desde cuándo goza de esa bendición? Miles de años. Nosotros estamos llegando. Ahora, ¿qué le parecería que usted fuera invitado, no tengo casa, no tengo nada, y que una familia noble diga, véngase, yo lo admito, empiece aquí y le agarren tal estima a usted, a lo mejor entró como trabajador, pero le agarran tal estima y sabe que usted hace ya de la familia, nos cae bien, ya usted considérese miembro de esta familia, y que usted se rebele y se crea mucho y termine corriendo a esa familia que lo adoptó y se quede con la casa y quiera, ahora ustedes váyanse para afuera, yo aquí como extraño, ahora yo soy el jefe y ustedes para afuera. ¿Cómo lo verían? Pues es algo que no tiene sentido, ¿no es cierto? Y en cierta manera la iglesia tomó ese papel, llegó por adopción, por gracia, a formar parte de un pueblo que tenía mucho tiempo de estar ahí, que para él eran las promesas, y ahora lo desconocemos, como que dice uno, pues oye, no, ¿verdad? De tal manera que nosotros recién llegados, ¿verdad?, no debemos de ignorar que los hijos de Judá llegaron a ser los más grandes, incluso dentro del pueblo. Aquí cito primero Crónicas 5:2, que dice, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. ¿Y de dónde venimos nosotros? A ver, de los hijos de José, ¿de dónde nos identificamos? Porque ahí es donde también alguien dice, ¿cómo alguien pagano y gentil puede ser parte de Israel? Bueno, los dos hijos de José, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se recuerda? Jacob le dio la adopción a los hijos de José, ¿y ellos qué eran? Pues eran mitad judíos y mitad egipcios, eran paganos. Cuando llegó, de hecho ellos fueron cultivados como paganos. José les ha de haber transmitido su fe, pero eran gentiles y Jacob los recibió, así como nos ha recibido a nosotros. Entonces, pero sí tengamos la humildad de no querernos quedar ahora nosotros como los dueños de todo y hacer a Israel a un lado. Y vean, es ahí donde termino este pasaje, este mensaje, repitiendo lo que dice Romanos 11 del 18 al 21. Léalo conmigo, con esto concluimos. Y fíjese cómo dice, para que hagamos un acto de humildad. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. No se jacten.
Ustedes son solo, vean, lea conmigo, una rama, no son la raíz. No se crean tantito. No son la raíz, son una rama. Y tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Y dice aquí Pablo, es cierto, pero recuerda que esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron. Ese fue el problema, no creyeron en Yeshua. Y tú estás ahí porque sí crees. O sea, ¿cuál es la ventaja que nosotros tenemos ahorita en relación al pueblo judío que no ha aceptado al Mesías? Que nosotros creemos y ellos no han creído, es todo. ¿Qué otra ventaja tenemos? Ellos conocen más de la Escritura, por miles de años la han tenido. Nos llevan ventaja en todo, excepto que nosotros tomamos ventaja porque creímos. Es todo, nada más. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. Fíjense, y aquí es donde dice la advertencia, pues si Dios no perdonó a las ramas originales que tenían 4,000 años, si no los perdonó a ellos, tampoco te perdonará a ti, si no haces lo que Él manda. Ahí está la clave. Entonces vean, no podemos darnos el lujo de fallar en cuanto a desobedecer, porque en el momento que lo hagamos o que caigamos en incredulidad, ¿qué nos va a pasar? Lo mismo, quedaríamos fuera. Entonces, ¿qué ventaja tenemos? Solo el haber creído, solamente eso. ¿Qué les pareció el tema? ¿Consideran que con esto queda claro que somos parte de Israel? ¿Somos parte del pueblo de Israel? Y repito, no tenemos que hacer nada en cuanto a lo externo, ¿verdad? Que usted diga, bueno, para ser Israel tenemos que vestirnos como ellos o cosas que son más culturales. Compartimos la fe, el mismo Dios, los mismos mandamientos. Hay que definir qué es lo que sí tenemos que obedecer. Porque alguien dirá, alguien nos acusa, vean, con esto termino, que queremos judaizar. Pues ni tantito. Es más, porque simplemente no podríamos cumplir con todas las normas que ellos por siglos han cumplido. Pues no, estamos muy lejos de hacerlo. Entonces eso no es el plan. Simplemente queremos conservar la fe e ir aprendiendo más de lo que necesitamos para hacer lo que Dios quiere, que es seamos el pueblo de Él. Amén. Ahora, quiero abrir un par de minutos para ver qué les pareció la enseñanza. ¿Algún comentario final? A ver, ¿qué opinan? Con esto terminamos. ¿Qué opinan? ¿No será arrogancia podernos identificar con Israel? ¿Ah? ¿Qué opinan? Sería que este mensaje nos puede ayudar para no tener temor y cuando nos digan, entonces, Israel, tú eres parte de Israel, amén. Y con argumentos, ¿no? Sin caer en arrogancia, pero también con demasiada humildad que a veces, no, pues no soy. Tampoco no somos ya paganos, no somos gentiles, éramos. Ahora somos uno con Israel. Amén. Porque cuando uno dice, wow, todo esto es lo que somos ahora. Y de verdad yo le pregunto, vean, antes de que usted viniera al conocimiento de Dios, aún es más, antes de ser cristiano, cuando todavía ignoraba la Escritura, ¿de verdad usted se imaginaba lo que íbamos a poder llegar a ser al creer? ¿Ustedes se imaginaban, Gabriel, Mirna, antes de conocer al Señor, que todo esto iban a tener derecho a tantas bendiciones y promesas? Cuando uno llega al camino, uno viene buscando un poquito de paz, un poquito ahí de medio arreglar las cosas. No se imagina uno todo lo que va a recibir. Es como el que va diciendo, dame un panecito porque tengo hambre, y de repente le sirve una charola que hasta para llevar tiene. Y uno dice, ay caray, no pedí tanto. Bueno, de eso se trata. Y estamos descubriendo que las bendiciones de Dios sobrepasan las expectativas que teníamos al inicio. Yo estoy seguro de eso. Entonces, ¿por qué no estar agradecidos? Más que agradecidos.
Y si esa gratitud nos lleva para recomendar lo mismo que hemos recibido, en eso consiste el Evangelio. La principal motivación que uno tiene para compartir la palabra, ¿qué es? La gratitud, el estar consciente de todo lo que recibí. Nos sacamos la lotería, más que eso. Y lo que nos debe impulsar es a compartir con otros. Hay muchos cristianos, vean, y es ahí lo último que quiero señalar, que ignoran estas cosas, que a lo mejor se sienten todavía cómodos con lo que han aprendido hasta lo que llegaron a aprender. Y yo les digo, ¿se van a quedar a la mitad? Y algunos, bueno, por temor, otros por ignorancia, porque no lo entienden. Y de verdad, hermanos, mi invitación es para que hoy piensen, mire, la mayoría de nosotros tenemos todavía o familias no creyentes, o familias que se quedaron solo con el cristianismo tradicional. Levanten la mano quien enumera algunos. Entonces, ahora nosotros por gracia, no por mérito, porque volvemos a lo mismo. Dimos una subidita más, en un escalón más. ¿Por qué no de ahí tratar de decir a los demás, vénganse acá, al otro escalón, para que logren entender más a profundidad lo que han recibido? Porque en ese otro escalón de abajo en que estábamos era muy cómodo, era más cómodo, pero más limitado hasta cierto punto, más limitado. Y yo sigo señalando, hay creyentes que ya recibieron la invitación, aquí mismo ya nos pasó, pero a lo mejor se quedaron en el escalón de abajo. ¿Por qué creen? Por comodidad. Es que yo estoy a gusto con la Navidad, yo quiero mucho la Navidad, no quiero desprenderme de Santa Claus, o no sé de qué será. Digo, estoy exagerando, pero es decir, véngase más arriba, no sé qué de ahí. Bueno, hay gente que ya ha tenido la noticia, solo hay que orar y esperar que Dios haga el plan de convencerlos. Pero aquellos que no han sabido, debemos de transmitirles. De verdad, ese es el desafío, para que vengan a conocer más a profundidad lo que Dios nos está revelando, y todavía lo que nos falta, todavía lo que nos falta. Ojalá y que el Señor empiece a inquietar, así empezamos todos, inquietarnos, a cuestionarnos, y Dios es bueno para revelarnos. Vamos a orar, para orar por las personas que lo necesitan. Señor, te agradecemos por tu palabra. En esta tarde, Señor, hemos podido confirmar una vez más por las Escrituras el lugar privilegiado que tenemos como parte de tu pueblo Israel, al cual hemos sido adoptados, hemos sido injertados en el buen olivo, siendo que éramos ramas silvestres, éramos gentiles paganos, y realmente nuestro pasado no nos enorgullece, Señor, pero al mismo tiempo nos sentimos agradecidos por tanta gracia, misericordia que hemos recibido, porque hemos recibido promesas. Ahora somos parte de los pactos que Israel ha tenido contigo desde muchos siglos atrás. Te damos gracias porque se nos ha abierto, Señor, el entendimiento para poder comprender de tanta bendición de la cual hoy tenemos derecho. Ahora tenemos ciudadanía con los santos, somos parte de tu familia Israel, con todo lo que eso representa, y te damos gracias porque ahora lo podemos disfrutar conscientemente y podemos aceptarlo sabiendo que la Escritura es verdad. Gracias, Señor, porque ahora somos parte de tu pueblo, hemos regresado a casa como parte de las tribus que estaban perdidas, como parte del Israel que vivió en incredulidad, en ignorancia, en separación por muchos años, y ahora tu pueblo está siendo llamado. Estamos regresando al redil, porque tú viniste a buscar las ovejas perdidas, y dentro de ellos estábamos nosotros, Señor. Gracias por la misericordia que nos has dado al entender tu palabra con más precisión, con más claridad. Y ahora pedimos que tú obres la convicción en el corazón de aquellos tanto que no han creído, que no te han recibido como Señor y Salvador, y que dentro de nuestras familias hay muchos que todavía no han obedecido a la fe. Pero también queremos pedir por el convencimiento de aquellos que te han aceptado, pero que se han quedado a medias, con un entendimiento limitado y no tan claro como hoy lo estamos comprendiendo. Ayuda también a aquellos
que pueden, Señor, hoy abrir su corazón para recibir la revelación que les está faltando y poder darse cuenta de la bendición que tenemos a ser parte de tu pueblo Israel. Ayúdanos para poder vivir, Señor, en base a esta convicción, a esta identidad, y poder predicar, Señor, ese evangelio como hoy nos lo estás mostrando. Ayúdanos para tener el valor y la gracia para poder compartir con aquellos que necesitan escuchar esto que estamos aprendiendo. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.